¿Cuántos aman el crecer en el Señor? Había un señor que decía que de nada sirve nacer o vivir en la vida si no aprendo a disfrutar y a caminar en ella, sabiendo y conociendo dónde pisar. Por eso el apóstol Pedro dijo que siguiéramos sus pisadas como él siguió las pisadas de Cristo. Pues hay cosas muy maravillosas que acontecen en la vida, y muchas de ellas tienen que ver cómo nos perfeccionamos en el Señor. Muchos hemos escuchado decir: perfecto es solo Dios, ¿sí o no? En realidad solo Dios es perfecto, pero nosotros nos perfeccionamos en Él. Y la palabra perfecto con la palabra perfeccionar es muy diferente. Perfecto Dios, y es el que permite que nosotros nos perfeccionemos en Él. Por eso muchas veces muchos creyentes o muchos seres humanos tienden a tener ciertas cosas en su vida que solo provienen de Dios. Y hay muchas cosas que solo provienen de Dios. Diga conmigo: a causa de la perfección en el Señor. Abra sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12. Libro de los Efesios capítulo 4, verso 12. Cuando lo tengan me da un amén. Gloria a Jesús. Dice la escritura de esta manera, póngale mucha atención, que sé que el Señor va a hacer crecer a cada uno de nosotros. Y dice: a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Diga conmigo: yo soy el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser como un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrinas, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa noche. Hoy quiero hablar bajo el tema perfeccionándonos en Cristo. ¿Cuántos aquí aman o desean perfeccionarse en el Señor? Muchas veces todo creyente o toda persona siempre comienza teniendo ciertos detalles en su vida. El problema no son los errores, o el problema no son las situaciones que atravesamos en la vida. El problema es quedarnos en ellos y nunca crecer. Algunos toman el pretexto diciendo: perfecto solo Dios, y nosotros no somos perfectos. Pero cuando nos quedamos en ese pretexto diciendo perfecto solo Dios, y yo no puedo perfeccionar algunas áreas de mi vida, siempre vamos a quedar deseando ser como otros. Y entonces cuando nace muchas veces la envidia, ¿por qué causa? Porque veo en otro lo que yo no soy. Y la envidia lo que hace es tratar de destruir a otro, porque no tengo lo que otro tiene, o no porto lo que otro porta. Y cuando surge la envidia, entonces mire esto, somos atrapados por aquel viento que nos lleva a donde quiera, aquellos pensamientos que nos llevan a donde quieren llevarnos, aquellas circunstancias que nos llevan a donde quieren llevarnos. Pero la idea de Cristo, al estar aquí nosotros en la tierra, en la casa de Dios, tiene que ver con perfeccionar nuestra vida. Tiene que ver con llegar a una altura y una anchura del varón perfecto, no que seamos perfectos. Y poniendo como referencia al varón perfecto, puso a Cristo. Porque nadie puede, mire esto, obtener algo de alguien si esa persona no es completa. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y Cristo en totalidad, Él es portador de todo, porque Él no tiene, Él es la fuente inagotable de todas las cosas que necesitamos nosotros mismos en la tierra. O sea que todo lo que podemos obtener, o todo lo que podemos tomar de Cristo, lo podemos tomar. Todo crecimiento del creyente está ligado a Cristo. Yo quiero esta noche hablarle acerca de ese crecimiento o de esa perfección en Cristo. O sea que todo crecimiento de creyente está ligado ¿a quién? A Cristo.
No existe un solo creyente que pueda crecer en todas las áreas sin antes estar, mire esto, nuestro Señor involucrado o ligado al creyente. Todo crecimiento tiene que ver con Cristo. Todo lo que nosotros aprendemos o hacemos o dejamos de hacer se liga a Cristo. ¿Por qué se liga a Cristo? Mire esto. Porque nadie puede llegar a crecer en ninguna área de su vida si Cristo no está en medio del creyente. Por eso usted mira a muchos creyentes que tienen años en el reino y nunca crecen en ninguna área. Tienen años en el reino y siguen peleando las mismas cosas. Tienen años en el reino y siguen pensando las mismas cosas. Tienen años en el reino y siguen todavía pensando como pensaban antes. Pero cuando venimos a Cristo y nos ligamos a Él, mire esto, diga conmigo, crecemos en todos los ámbitos. Nos vamos perfeccionando según la altura y la anchura del varón perfecto. Pero mire esto, antes de entrar al mensaje, yo quiero que sepamos esto esta noche, que el que da el crecimiento, diga conmigo, es Cristo. O sea que el que perfecciona al creyente es Cristo. Y quiero llevarlo a eso porque sé que todo lo que somos y lo que hacemos tiene que ver y se identifica con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que somos representantes. Y un representante tiene que ver con alguien que trae una misión en la tierra. Un representante tiene que ver con alguien que trae un objetivo en la tierra. Y si el apóstol Pablo dice que somos representantes de Cristo, tiene que haber un crecimiento según la altura y la anchura ¿de quién? De Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo también decía que nosotros manifestamos a Cristo en medio de los creyentes, sean los incrédulos o sean los que creen, pero representamos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque todo tiene que ver con la perfección, o lo que perfeccionamos en nosotros o en lo que crecemos en Cristo. Es cuando hablamos sin hablar del que está dentro de nosotros. Hay gente que no tiene que decir mucha palabra, pero con el modelo que está en ellos modelan a Cristo y habla más de Cristo que cualquiera que repite 1000 veces el nombre de Jesús. Entonces mire esto, Cristo da el crecimiento y es el que perfecciona, diga conmigo, al creyente. No viene crecimiento ni hay áreas que se perfeccionan en el creyente si no es Cristo el que perfecciona la vida del creyente. Por eso 1 Corintios, quiero llevarlo allí, capítulo 3, verso 6. 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Miren lo que expresa la palabra de Dios y dice así: yo sembré. ¿Qué dice Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Cristo. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el ¿qué? El crecimiento. Diga conmigo, yo soy una planta sembrada en Él. Ahora nótese, y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Quién da el crecimiento? Todo tiene que estar ligado a Cristo. La causa por la cual mucha vida muchas veces no crece o no perfecciona ciertas áreas en su vida, la causa es por no estar ligado a Cristo, a quien es el que da el crecimiento. Pablo dice que él había sembrado, pero Apolos había regado. Pero en realidad quien había dado el crecimiento era Cristo en los Corintios. La causa de dar el crecimiento es cuando nos ligamos, cuando estamos al lado, unidos, somos parte de Cristo. Es cuando empezamos a crecer. Dígale a su vecino, necesitamos a Cristo para crecer. O sea que si yo no crezco en ciertas áreas de mi vida espiritual, no tiene que ver con el que me hace la vida imposible. No tiene que ver con el que trata de destruir mi vida espiritual, sino cuántas veces Satanás intentó destruirle la vida espiritual a los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, pero nunca se las logró destruir. Y la causa era que todo el que está ligado a Cristo no puede ser tocado por las tinieblas. Todo el que está atado a Cristo no puede estar atado a las tinieblas. Todo el que es esclavo de Cristo no puede ser esclavo de ¿quién?
de las tinieblas. Por eso Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento fue el Señor. Quien hizo que la vida espiritual, que la vida familiar, que la vida social, que la vida financiera no fueron mis esfuerzos, fue Cristo el que dio el crecimiento en cada una de esas áreas en mi vida. Ahora nótese, pero Santiago capítulo 1 verso 5 expresa estas palabras. Miren lo que dice Santiago, y quiero llevarlo a que todo está ligado a Cristo. El crecimiento espiritual, sea familiar, sea social, sea lo que sea, se liga al Señor. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes requiere sabiduría, ¿cómo dice? Si alguno de ustedes requiere o está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a quién? A Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será ¿qué? ¿De quién? ¿De dónde viene el crecimiento? Si alguno está falto, todo está ligado al varón perfecto. Todo se liga a Cristo. Entonces la causa por la cual muchas veces las personas dejan de crecer en las áreas principales de su vida es porque se ligan a la gente incorrecta. ¿Alguien está aquí hoy? Es porque hay personas que se ligan a la gente incorrecta. Y por eso usted mira personas que hablan como otra persona, actúan como otra persona, hacen lo que otra persona hace, porque se ligan a gente incorrecta. ¿Qué dice mire esto, hay un dicho que dice que el que anda entre lobos, ¿qué pasa? ¿Aprende a qué? ¿Por qué aprende a huir o huyar? Porque en realidad, mire esto, o somos la imagen de la gente terrenal o somos la imagen de Cristo. Y cuando somos la imagen de Cristo, aprendemos lo que Cristo nos enseña. Somos lo que Cristo es. Y es donde empezamos a perfeccionar las áreas de nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas en la tierra. Ahora es cuando usted empieza a actuar con cosas que solo el cielo las conoce y las hace en la tierra. Ahora usted empieza a caminar como el cielo camina. ¿Por qué? Porque usted se ligó al varón perfecto que hace que su vida crezca en todas las áreas en esta tierra. Diga conmigo: yo no soy la copia de nadie en la tierra. Yo soy a la altura del varón perfecto. Pero mire eso, quiero llevarlo acá. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cómo puedo perfeccionar mi vida en Cristo? ¿Cuál es la clave para yo perfeccionar mi vida en el Señor? ¿Cuál es esa clave para yo poder perfeccionar mi vida por completo en el Señor? Y hay una de las cosas que a mí me impresiona, y es la primera, es que reconociendo las áreas que necesito perfeccionar en mí. ¿Reconociendo el qué? Las áreas que necesito yo perfeccionar en mí, que yo necesito alcanzar. Yo empiezo a reconocer. ¿Qué es lo primero que la persona dice? La persona siempre va a decir: mire eso, es que no soy yo. La persona siempre va a tender a poner un pretexto por encima de lo que le está afectando. Entonces, cuando yo no aprendo a reconocer las áreas que necesitan ser perfeccionadas, nada puede ser perfeccionado. Dios puede ser soberano, Dios puede ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero Dios no entra a las áreas que yo no reconozco. Dios no entra a las áreas que yo no le permito. Dios no entra a las áreas que yo no le abro la puerta. ¿Por qué Dios no entra a esas áreas? Porque tiene que ver con reconocer las áreas para que Dios opere en esas. Dios no puede cambiar ciertas áreas de mi vida sin antes yo no reconozco que esas áreas necesitan ser cambiadas. Sin antes yo no reconozco que esas áreas necesitan que el varón perfecto se levante y empiece a cambiar esas áreas. Por eso usted mira que es más fácil que una persona dé un pretexto de lo que le acontece que reconocer que le acontece eso por cosas que necesita transformar. ¿Alguien está aquí hoy? Ahora nótese, cuando yo empiezo a reconocer esas áreas, es cuando Cristo empieza a cambiar y a transformar esas áreas de mi vida. Pero en esta, a mí me impresiona, y es que debemos de aprender a no mirar, mire eso, el problema de otros, sino centrarme en mi propio problema que está en mí. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Cuál es la causa de mucha gente? Y es que hay mucha gente que dice: no es que es fulano, es que mengano, es que sutano, es que aquel, es que aquella. ¿Y qué es lo que acontece? Empezamos a buscar a dónde está el problema.
Empezamos a buscar en lugares diferentes a dónde puede estar el problema. Y por ende yo no reconozco lo que acontece en mí. Pastor, explíqueme eso. Mateo capítulo 7, verso 3. Jesús exhorta. Estas palabras son poderosas las que Cristo les dice. Y Cristo los envía a hacer estas cosas. Mateo 7:3 dice: porque miras la paja. ¿Cómo le dijo? ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de quién? De tu hermano, y no echas de ver la ¿qué? La viga que está en tu propio. Diga, si yo no reconozco, mire eso, las áreas, o yo no miro las áreas que están afectando mi vida, no puede haber un crecimiento. No puede haber una perfección en esas áreas. ¿Por qué? Porque yo no estoy mirando el problema que me acontece. Estoy mirándole el problema ¿a quién? A otro. ¿Cuál era el problema de los fariseos y los escribas? El problema de los fariseos era de ojo. El problema de ellos era que ellos miraban la bajeza de otro, pero no miraban la gran bajeza de ellos. Por eso Jesús, mirando y conociendo todas las cosas, les dijo: en vez de ver la paja de su hermano, aprendan a ver la viga que está en ustedes. Jesús le estaba diciendo: aprendan a reconocer las grandes cosas que acontecen en su vida. Si no, no pueden haber ¿qué? No puede haber una perfección en ello. Porque cuando yo entiendo que hay algo en mí y yo la reconozco y las miro y la examino, entonces cuando Cristo dice: sé que Él me está pidiendo a grito que yo le transforme esta área de su vida. Porque el reino de Dios consiste en esto. Consiste en crecer. Alguien que está aquí como la luz de ¿qué? De la aurora. O sea que un creyente no se convierte en creyente solamente para lucirse que es un creyente más. El creyente se reconoce cuando hay un crecimiento en las áreas de su vida, poniendo a Cristo por delante. Diga conmigo: cuando yo crezco, testifico de Cristo en la tierra. Hay visibilidad para ver las cosas mayores que hay. ¿Sabe por qué muchas veces no alcanzamos lo que Dios tiene? Porque no alcanzamos a ver por la viga que está en nuestro ojo, a causa de no crecer en esas áreas. Nótese esto. ¿Cuántos quieren crecer acá? Perfeccionarse en el Señor. Aprender a perfeccionar aquellas áreas. Mire eso, que muchas veces logra detener al creyente. Causa y motivo: falta de crecimiento. Por eso Dios siempre da un tiempo. Y el tiempo que Dios da es para que nosotros crezcamos. Por eso Dios en muchas ocasiones, mire eso, Él comienza examinando nuestra vida. ¿Por qué Dios comienza examinando nuestra vida? Porque Él entiende que todo ser humano necesitamos perfeccionar ciertas áreas en nuestra vida. Usted no ha conocido a la gente que sabe mucha Biblia. ¿Cuántos han conocido aquí gente que sabe mucha Biblia, pero mucha Biblia? Y que no le hablan si no le hablan con un verso. Y que no le hablan sin poner un ejemplo de la Biblia. Y que la Biblia dice, y que Dios dice, y que esto dice la Biblia, y que esto dice la teología, y que esto dice esto. Pero cuando usted lo ve a ellos más errado de lo que la Biblia dice. No haciendo lo que la Escritura dice, sino haciendo lo que se les antoja. ¿Alguien está aquí hoy? O sea, nótese esto. ¿No conoce usted esa gente que conoce tanta Biblia? Casi le habla lengua hablando con usted. No se deja, conoce los misterios de la Biblia, conoce códigos de la Biblia, conoce profecías de la Biblia. Pero cuando usted ve la vida de ellos, usted dice: si esto es conocer la Biblia, mejor me quedo sin conocerla. Porque Pablo dice que tenemos que ser hacedores y no oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque el oidor olvidadizo olvida las cosas que tiene que hacer. El hacedor siempre está pendiente a hacer las cosas que Dios dijo que hiciera. Por eso usted entiende que hay gente que dice: no es que yo conozco más que Julano, yo llevo más años que él o que ella en el reino, yo tengo más tiempo en el evangelio, pero su estilo de vida me dice que no ha conocido a Dios todavía, que no ha chocado con aquel que cambia la vida del hombre y de la mujer. Porque todo aquel que ha conocido al Señor se deja procesar por él y le dice: Señor, yo sé que he conocido tanto, pero Pablo dijo: lo tengo por basura, porque si mi vida no es cambiada y transformada, yo no permito que esas cosas me gobiernen. Mira eso. Diga conmigo: perfeccionando mis áreas. Por eso los fariseos tenían un problema. Los escribas y los fariseos tenían un problema grande. Los escribas, mira esto, tenían el don de escribir. Los escribas eran perfeccionados a escribir la escritura.
Los escribas eran aquellos que podían pasar de un pergamino a otro pergamino, podían escribir. Era escriba, examinaban la escritura y sabían lo que escribían. Los fariseos conocían la escritura, eran doctos de la ley. ¿Alguien está aquí hoy? Eran doctos de la ley. Y cuando hablamos de doctos de la ley, echa lo último, doctores en la ley. Eran hombres que ya no solo eran letrados, sino que conocían aún las profecías. Por eso ellos tenían problemas cuando Jesús vino. Y ellos decían: no, pero es que Él va a venir en un caballo, Él va a venir con corona de espinas, Él va a venir con una corona real, perdón. Y ellos tenían problemas porque ellos dijeron: Cristo viene a sacar los romanos de aquí, porque los romanos gobernaban a Israel. Y ellos decían: no, es que vendrá un rey. Pero el problema es que ellos no sabían y no entendían, por falta de revelación, que el rey iba a venir humildemente a la tierra. Entonces ellos decían: no, nosotros lo conocemos, porque los maestros de la ley eran los doctos de la ley. Era gente reconocida por conocer la escritura, por leer la escritura, por interpretar la escritura, a tal grado que era poderoso. Pero Jesús les dijo: quiten la viga de su ojo, porque miran la paja de otro, pero no miran la viga que está en su ojo. Porque hay mucha gente que tiende a conocer ciertas áreas o cosas de la escritura, pero no conocen que es necesario quebrantar ciertas áreas de mi vida para que Cristo me cambie y me transforme. Porque lo más valioso del hombre no es tener pleno conocimiento, sino es poder tener plena acción de lo que Cristo quiere que hagamos en la tierra. Entonces los fariseos y los escribas tenían este problema. Eran doctos de la ley, eran escribas, eran hombres que conocían la palabra, pero nunca la pudieron interpretar en su vida. ¿Alguien está aquí hoy? Yo he conocido personas que lo miran y dicen: no, yo tengo 30 años, yo tengo más que tiene el evangelio, tengo tanto tiempo de servirle a Dios. Y lo primero que tú le puedes preguntar es decirle: pero muéstramelo con tus hechos, que tú chocaste con Cristo una vez en la vida. Muéstrame con tu vida que Cristo te cambió y te transformó. ¿Alguien está aquí hoy? Conoce gente que conoce de tantos versos, pero nunca conoce el que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Alguien está aquí hoy. Así como amas a Él, así tú te tienes que amar. Entonces te mira gente que conoce tanto, pero no conoce de la misericordia, porque tienen un corazón sin misericordia. Usted ve gente que no tiene un corazón hospedador, tienen gente para destruirla, pero no para engrandecer. Alguien está aquí hoy, pero conocen la escritura. Pero cuando dice la Biblia que somos transformados al varón perfecto a la altura de Cristo, eso quiere decir que morimos para que otro viva. Alguien está aquí hoy, que nosotros permitimos que otro crezca. Diga conmigo: tengo que mirar mi problema, no el problema de otro. Entonces el pretexto de mucha gente es que siempre ve la bajeza de otro, pero no ve la bajeza de ellos. Y cuando hay gente que mira la bajeza de otro, pero no ven la bajeza de ellos, el problema es que siempre se van a encontrar con algo en la vida. ¿Y sabe qué es? Orgullo. Hello. La gente siempre dice: Cristo viene ya, yo me voy con Cristo. Pero la pregunta sería: ¿quiénes dice la Biblia que se van con Cristo? ¿Los religiosos? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Los que conocen la escritura más? ¿Los que levantan más el pecho porque oran 20 horas? ¿Los que ayunan 14 días? ¿Quiénes son los que se van con Cristo? Los que se dejaron transformar por Él, los que modelan a Cristo en la tierra. Mire eso. Por eso los fariseos y los escribas no fueron. Ellos lo conocían todo, pero no querían reconocer que Cristo venía a cambiarles el corazón y la vida. Mire esto. Pero hay otra cosa que debemos de hacer para perfeccionar nuestra vida en Cristo, y es reconocer que tengo que crecer en esas áreas y comenzar a trabajar, diga conmigo, en eso. Nunca se entretenga a quererle cambiar la vida al que está a su lado. Hello. Y esto pasa más en los matrimonios. ¿Cómo pasa esto más? Mire esto. Siempre hay personas que se quejan porque el esposo o la esposa no quieren nada con el Señor. Y siempre usted va a escuchar decir: es que mi esposo no me apoya, es que mi esposa no me apoya, es que mire aquí, mire allá. ¿Y por qué? Porque no quiere meterse con Dios. Y yo le digo todos los días que se meta con Dios, pero no quiere. ¿Alguien está aquí? Pero el día que usted decida
ponerse en el lomo, siquiera la familia completa, y caminar en fe en el Señor, ese día usted le está demostrando al Señor que usted es digno de confianza para ofrecer el reino y decirle: yo te encargo que seas tú llevando este reino a todos los rincones de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo no puse un pretexto, sino que ahora yo reconozco que tengo que crecer yo en esas áreas de mi vida. Por eso usted mira a mucha gente que no crece ni uno ni el otro, porque siempre se pasa la bolita uno al otro, siempre se culpa al otro por no reconocer que tengo que crecer en esas áreas. Pero el problema no solo es eso, sino que debo de comenzar a trabajar en ella. Pastor, yo no siento el apoyo. Es que Dios no necesita apoyo de nadie, Dios necesita metérsele a alguien adentro. Pastor, a mí nadie me apoya, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me ha enseñado, pero Dios lo que quiere es metérsete dentro. Porque cuando Dios se te mete dentro y tú le permites a Dios, tú no empiezas a ver la bajeza del que está a tu lado, sino que tú empiezas a modelar que con Cristo eres más que vencedor. Y de repente tú empiezas a ver que la gente empieza a seguirte, la gente empieza a hablar tu lenguaje, los que están a tu lado empiezan a moverse como tú. ¿Por qué? Porque tú decidiste caminar con o sin, pero siempre en Cristo de la mano. Tú no pusiste un pretexto a Dios y le dijiste: Señor, es que la persona que me pusiste al lado no quiere nada contigo. Dios no te va a preguntar eso. Cristo dijo: ¿quieres seguirme? Sígueme. Alguien está aquí hoy. Yo no sé si hay alguien que vino esta noche que dice: yo quiero perfeccionar las áreas de mi vida, porque yo quiero reconocer que hay áreas de mi vida que necesitan ser removidas de mi corazón. Yo quiero ver una iglesia el día de mañana que le diga a Dios sin tabú: Señor, yo te conocí con todo yo te conocí con todo mi corazón. Entonces mire, es importante poder reconocer las áreas que tengo que crecer. Pero cuando yo las reconozco, nadie puede ser transformado si antes no las reconoce. Hermano, ¿usted tiene un problema? No. Porque siempre la gente quiere guardarse en la espiritualidad. Hello. Hay personas que quieren esconderse en la espiritualidad. Y por eso Pablo dijo: tengan cuidado, porque hay cosas que parecen ser espirituales, pero no lo son. Entonces, cuando yo me quiero resguardar en la espiritualidad, pero no reconozco que hay un problema que tiene que ser cambiado, tengo que crecer en eso, yo siempre voy a caer en el mismo hueco que caí ayer. Hello. Por eso, mire esto, es muy importante, y la Biblia dice que tenemos que aprender a reconocer. Pero no solo reconocer, sino, mire eso, comenzar a trabajar en ella. ¿Cómo trabajar en ella? Primero reconozco, luego ¿qué hago? Trabajo en ella. Para trabajar en ella, muchas veces usted va a tener que callar. Muchas veces usted va a tener que menguar. Muchas veces usted va a tener que quedar como una persona que no actuó cuando tuvo que haber actuado. Porque cuando usted reconoce que hay un problema, que tengamos que crecer en el Señor, yo empiezo a trabajar en ella. Y cuando yo empiezo a trabajar en ellas, hay cosas que se van a manifestar en mí. ¿Sabe por qué? Porque van a tratar Satanás de reclamar las cosas que él puso en mí. Se van a tratar de manifestar. ¿En qué forma? En yo tratar de sacar las cosas que estaban dentro, pero que ahora Cristo las quiere transformar. Por eso muchos hombres de Dios en la Escritura tuvieron que guardar silencio en los peores momentos de su vida. Cuando ellos pensaban que estaban siendo derrotados, ellos tuvieron que guardar ¿el qué? Silencio. Entonces mire esto, reconocer tiene que ver con la acción de yo en mi corazón aceptar que tengo algo que cambiar. ¿Por qué cree usted que el drogadicto nunca es cambiado? Porque el drogadicto nunca dice que es drogadicto, él dice que de vez en cuando. ¿Por qué cree que el borracho nunca es cambiado? Porque el borracho nunca dice que es borracho, sino dice de vez en cuando. ¿Ha escuchado usted esa frase? Por eso usted usa, hay personas que usted escucha que da frases o dice frases, mire esto, que lo identifican como una persona que está atado pero no lo reconoce. Y para yo poder ser transformado, cambiado en ciertas áreas de mi vida, yo primero tengo que aprender a reconocer que esas áreas necesitan ser transformadas y cambiadas dentro de mi interior. Diga conmigo, tengo que reconocer. Jueces capítulo 10 verso 10. El Señor, con la mayor intención de tratar de cambiar al pueblo, el Señor hablaba al pueblo
Pero mire Jueces capítulo 10 verso 10 dice: entonces los israelitas clamaron ¿a quién? Al Señor y le dijeron, ¿qué le dijeron? Reconocemos que te hemos, ¿cómo? Ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios, por servir a los Baales. Dos cosas importantes. Reconocieron que ellos estaban descarriados, que habían áreas que tenían que crecer. Pero no solo eso, sino que también reconocieron que se habían ido tras los dioses paganos. Ellos cuando estaban delante de Dios tuvieron que ellos reconocer. Pero aparte de reconocer, mire esto, ellos tuvieron que accionar en eso, o sea, trabajar en eso. Primero ellos lo declararon que había un problema, pero luego ellos trabajaron en eso. ¿Y qué dijeron? Señor, hoy te prometemos que desde hoy abandonamos los Baales y nos volvemos ¿a quién? A ti. ¿Por qué? Porque si esas áreas no se trabajan, si esas áreas no se reconocen y no se trabajan, siempre vamos a caer en el mismo problema y maldiciones de toda la vida. ¿Alguien está aquí? Hay cosas que el Señor extiende la mano, pero nosotros no se la damos. Y por eso la Biblia dice en Proverbios: hijo mío, dame tu corazón. Porque si Dios alcanza a tener el control de tu corazón, Dios tiene el control de toda tu vida completa. Porque la Biblia dice que de Él mana la vida, pero también mana los malos pensamientos. Dice que engañoso es ¿quién? El corazón. ¿Quién pudiera conocerlo? Por eso Cristo pide esa parte de nosotros. ¿Por qué Él pide esa parte de nosotros? Porque Él lo quiere todo de nosotros. Porque Él quiere tener el control absoluto de nuestra vida. Por eso usted mira gente que rápidamente crece en el Señor y usted dice: ¿qué le pasó a esta persona que creció en el Señor? ¿Sabe lo que pasó? Es que le entregó a Dios la parte que Dios quiere de ella. Y es la parte que nos identifica como lo que puede engañarme, o la parte que me identifica que me puede hacer crecer en el Señor. Porque así como el corazón es engañoso, es importante para mantenerse vivo en el Señor también. Porque de Él mana el ¿qué? La vida. O sea que cuando yo entiendo que tengo que entregarle a Dios mi corazón, mi vida, reconociendo que hay una área en mí que yo necesito ser transformada, o yo necesito ser movido en otro nivel en esa área, yo empiezo a decirle a Dios: Señor, yo reconozco que hay un área que necesita que tú trabajes en ella, pero te doy absoluto permiso para que trabajes y para que me lleves a la altura del varón perfecto. Yo estoy cansado de vivir en lo mismo de siempre. ¿Alguien está aquí hoy? Yo estoy cansado de hablar el mismo lenguaje. Yo estoy cansado a tener los mismos errores. Yo estoy cansado a tener, eso es lo que tiene que decir un hombre y una mujer de Dios que está dispuesto a crecer en el Señor, a entregarle el timón de su barco y decirle: Señor, yo estoy cansado de pegarme siempre por delante, de tratar de hacerlo pero no hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no crecemos a la altura del varón perfecto, siempre nos vamos a preguntar por qué vienen los procesos en nuestra vida. Alguien está aquí hoy, pero yo estoy declarando esta noche que Dios levanta una generación que le dice al Padre: yo quiero tener la altura del varón perfecto, quiero hablar el lenguaje del cielo, quiero hacer lo que el cielo hace, quiero moverme como el cielo se mueve. Alguien está aquí hoy, aunque la gente me llame raro, pero yo quiero manifestar la gloria del Padre en la tierra. Alguien está aquí hoy, que el cielo me reconozca, que cuando mis labios se abran y las manifestaciones salen a brotar, que el cielo me aplauda y reconozca que se me metió. Diga conmigo: la gloria de Dios. Mire eso. Diga conmigo: necesito reconocer. Por eso es que hay mucha gente que no tiene transformación. Por eso usted mira mucha gente que tiene religión pero no tiene transformación. Porque la transformación tiene que ver con pasarse de un lugar a otro. Y hay gente que tiene religión pero no tuvo transformación. Y cuando no tenemos transformación, lo primero que hacemos es señalar a otro. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando no hay, ¿sabe cuál es el primer indicador de una vida que no fue transformada? Siempre va a tratar de cambiarte, pero ellos no quieren cambiar. Hello. Siempre va a intentar cambiarte a ti, pero ellos no van a querer cambiar. ¿Y sabe por qué no van a querer cambiar? Porque el proceso de la transformación tiene que ver con tu perder. El proceso de la transformación tiene que ver con tu perder. Porque el reconocer es que tú perdiste. ¿Alguien está aquí hoy?
El que reconoce, Señor, no puedo más, es porque tú ya perdiste. Y ahora tú le estás entregando el juego a Dios. O sea que el reconocer tiene que ver con lo que tú perdiste, pero también tiene que ver con comenzar a trabajar en esas áreas. Mire eso. Pero hay otra cosa más que debemos de hacer para perfeccionarnos en Cristo, y ya es pedir al Señor un espíritu de dominio propio. Diga conmigo: un espíritu de dominio propio. El dominio propio no tiene que ver con las palabras. El dominio propio no tiene que ver con el rechazo que tú hagas por medio de las palabras. El dominio propio tiene que ver con el espíritu que Dios puso en ti. O sea que nadie puede tener ese dominio propio si no es el Señor que permite que ese dominio propio esté en ti por medio del espíritu que Dios puso en ti. Ahora hay muchas personas, mire eso, o hay mucha gente que no se perfecciona en unas áreas en Cristo por falta de dominio propio. ¿Por falta de qué? Siempre caen en el mismo error todo el tiempo. Y el pretexto más grande es que solo Cristo es perfecto. Es que solo Dios es perfecto. Es que solo Dios no se equivoca. Dios no dice que no nos vamos a equivocar. Lo que Dios está diciendo es que cuando tú sabes que hay una área que necesita ser trabajada, tú le pides a Dios un espíritu de ¿qué? De dominio propio. ¿Para qué? Para no caer en esa área nuevamente. Si usted me pregunta: pastor, ¿usted cree que se puede dejar de hacer ciertas cosas que estaban atadas en mí? Sí se puede. Si usted me pregunta: pastor, ¿hay cosas en las cuales yo puedo crecer? Sí se puede. Por eso la gente puede tratarlo a usted como una persona rara, pero cuando usted busca la presencia de Dios, lo primero que busca es agradar a Dios y no a los hombres. Por eso el apóstol Pablo decía: a mí más me preocupa agradar a Dios y no agradar a los hombres. Porque cuando tú empiezas a agradar a Dios, los hombres se van a desagradar. Los hombres van a empezar a decir que tú eres raro, que tú eres extraño, que ya no quieres salir con ellos, que ya no quieres hablar como ellos hablan, ya no quieres hacer como ellos hacen, ya no te quieres reunir en el grupo. Alguien está aquí hoy. ¿Por qué? Porque la gente empieza a verte a ti como raro. Pero dijo Pablo: más me vale a mí agradar a Dios que agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando usted agrada a Dios, usted le pide a Dios un espíritu de dominio propio. Cuando alguien quiere llevarte un chisme a la casa, ¿qué es lo que hace usted? No le abro la puerta porque hay dominio en mí. Alguien está aquí hoy. Cuando alguien te lleva malas noticias a tu casa, tú dices: no le abro la puerta porque aquí hay dominio propio. No me interesa la vida de nadie, lo que me interesa es conocer más al Señor y no conocer más de los hombres. Hay veces que tú vas a quedar mal con los hombres, pero va a aplaudirte el cielo porque estás rechazando lo que el hombre te está llevando terrenal y aceptar lo que el Espíritu de Dios te está llevando en el mundo espiritual. El dominio propio tiene que ver con aquellas áreas que Dios las está cambiando, pero tú te paras como un hombre y una mujer de Dios y le dices: tú no me tocas porque hay dominio propio en mi corazón, en mi vida y en mi espíritu. Tú no me tocas porque el Padre me limpió, el Padre me está perfeccionando y Él me va a llevar al propósito que el Padre dijo. Hay gente que no crece y la causa es por falta de dominio propio en su vida. Hay matrimonios que no crecen y ¿sabe cuál es la causa? Dominio propio. Cuando algo se levanta, lo primero que se hace es sonar los platos, venir las malas expresiones. Pero cuando usted sabe que tiene dominio propio, silencia su boca aunque sabe que está perdiendo, pero pierde en la tierra, pero gana en el cielo favor del Padre sobre su vida. Diga conmigo: dominio. Por eso, según de Timoteo 1:7 dice estas palabras: porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de qué no le ha dado Dios, de cobardía, sino de qué, de amor, de poder y qué, y dominio propio. Porque Dios te da el paquete entero. O sea que la causa por la cual no hay crecimiento o perfección en áreas de nuestra vida es porque no hemos aceptado el paquete. Es porque hemos decidido ser parte de algo, pero no aceptar las condiciones de lo que soy parte. Es como Israel. Dios lo lleva al desierto y le dice: les prometo tierra prometida. El pueblo se puso feliz. Cuando salió de la tierra de Egipto, el pueblo danzaba, brincaba. ¿Qué hizo María? Lo primero que hizo. Lo primero que hizo María cuando cruzaron el mar fue agarrar el pandero y danzar con el pandero. Y le seguían las doncellas y le seguían las mujeres. Y todo el mundo tocaba música, todo el mundo alababa, todo el mundo engrandecía a Dios. Pero el día que el Señor oyó que María, ¿alguien está aquí hoy? Que María estaba dentro de la carpa escondida hablando de Moisés, se le acabó la música.
Ahora Dios tuvo que venir y le dijo: tú no me has pedido el dominio que necesitas tener. Y como tú no me lo has pedido y no lo has usado, ahora yo te voy a enseñar a usarlo por la mala. Cayó lepra sobre ellos. ¿Sabe por qué fue la causa? Porque Dios, cuando te promete algo, Él tiene ciertas condiciones que tenemos que hacer. Le dijo al pueblo: lo llevo a la tierra prometida. Mire eso, lo voy a pasar por desierto. Ahora el pueblo pasa por desierto. Pero como Dios vio que el pueblo era prepotente en sí, le dice a Moisés: sube a la cumbre del monte. Y le entrega la tabla con 10 leyes. ¿Cuántas leyes le entregó? 10. Y el Señor le entrega 10 leyes. Y lo primero que hace el pueblo, ¿sabe qué fue? Quebrantarlo. ¿Y qué es lo que quebranta el pueblo? La primera ley, entregándosela a Dios a Moisés. Y el pueblo creó un becerro de oro y estaba adorándolo. Porque hay cosas que se tienen que hacer para poder llegar a tener ese espíritu de dominio propio en nuestra vida, o tener el paquete completo del cielo. Y hay gente que ama los beneficios del cielo, pero no ama lo que el cielo dice que tenemos que hacer. Por eso cuando el cielo nos dice: tienes que perdonar al que te ofende, nosotros no queremos entrar en ese cambio de perdón, porque nos conviene lo que el cielo nos da, pero no perdonar lo que el cielo nos dice que perdonemos. Pero ¿sabe lo que Dios hace siempre? Es que Dios nunca nos la va a poner fácil. Es que todo lo que viene, porque hay áreas que en nuestra vida tienen que ser cambiadas. Si usted tiene problemas con la falta de perdón, ¿sabe qué es lo que más va a acontecer a su alrededor? Ofensas. ¿Alguien está aquí hoy? Si usted tiene problemas con la falta de perdón, lo que más va a acontecerle a su alrededor son ofensas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender a perdonar. Y cuando nosotros no aprendemos a obtener lo que Dios dijo que teníamos que hacer para llegar a la tierra prometida, a nosotros nos va a encantar comer del maná, cubrirnos del calor del sol, o por la noche ser alumbrados por Dios, pero no alcanzar a llegar a donde Dios dijo. Causa y motivo, diga conmigo: falta de crecimiento. Falta de crecimiento en las áreas que el Señor siempre pide que crezcamos como hijos del Señor. Pero mire esto: debo de estar, diga conmigo, humillado al lado del Señor. Y este creo que es el secreto más poderoso para que una persona pueda ser alumbrada por Dios, o para que una persona pueda permanecer en el Señor creciendo siempre. Tiene que ver con cuánta humillación tú tienes al Señor. La humillación tiene que ver, mire eso, con el respeto que le tenemos al Señor cuando estamos presentes en la presencia de Dios. Con el respeto, la reverencia, con el fervor que recibimos su gloria, su gracia. Tiene que ver la humillación que tenemos hacia el Padre. ¿Qué pasa cuando la historia de los esclavos? La historia de los esclavos era que los esclavos tenían que ser reverentes a sus amos. Y aún Pablo, en los tiempos de Pablo habían esclavos y había esclavitud. Y por eso Pablo les decía: esclavos, estén sujetos a sus amos. Mire eso, reverencéenlos porque son sus amos. Entonces, si usted se da cuenta, en la esclavitud, la reverencia era aquella persona que no se atrevía a hablar cosa alguna en contra de su amo. La reverencia tenía que ser en no desagradar a su amo. ¿Por qué razón? Porque había un corazón de humillación. Su cabeza estaba agachada, su espíritu caía al piso, porque había humillación. Y el problema o la causa de mucha gente por no alcanzar la altura del varón perfecto tiene que ver con la falta de humillación que se presentan delante del Señor, con la falta de humillación o la falta de respeto que se presenta a la presencia del Padre. Hay personas que por falta de humillarse a la presencia del Señor no pueden ser libres de las ataduras que les persigue por tiempos o por años. Y causa y motivo la falta de humillación al Señor. Muchos de nosotros nos humillábamos a otra gente, ¿sí o no? Muchos de nosotros llegábamos al punto en el mundo de humillarnos delante de otra gente. Muchas personas fueron quebrantadas delante de otras personas y se humillaban delante de ellos. Le guardaban un respeto, le guardaban una honra tan poderosa. Pero ahora, por causa de no humillarse a la presencia de Dios,
Hay áreas de nuestra vida que no son cambiadas o transformadas porque creemos que nosotros mismos podemos cambiar nuestra historia. Y la historia nuestra no es cambiada por nuestras manos, es cambiada por lo que el dedo de Dios ya escribió de nosotros. Y la gente que cambia su historia es la gente que está humillada en la presencia del Señor. Esté alegre, esté triste, esté brincando, esté acostado, pero hay una humillación en el Espíritu de Dios y que se quebranta delante del Padre y que le dice: Señor, si estoy alegre, lloro de alegría, si estoy triste, lloro de tristeza, pero de algo estoy seguro, que estoy humillado en la poderosa mano del que me levanta cuando necesito que sea levantado. Alguien está aquí hoy esta noche que dice: para que mis áreas sean transformadas, para que mi corazón sea cambiado, para que mi destino sea transformado en el Señor, tiene que haber humillación. Porque si mi pueblo se humilla, alguien está aquí hoy en el cual mi nombre es invocado. ¿Sabe lo que Dios dice? Yo soy capaz de cambiarlo todo. Yo soy capaz de cambiar la historia. Yo soy capaz de perdonar las ofensas de aquellos que le rodean. ¿Sabe por qué? Porque todo tiene que ver con la humillación al que está sentado en el trono, el respeto al que está sentado en el trono. Alguien está aquí hoy que dice: nos vamos a humillar a la presencia. Por eso Lucas 14:11, Lucas capítulo 14 verso 11 dice, estoy terminando, mire eso: porque todo el que se enaltece, ¿qué dice Lucas? Será humillado, y el que se humilla será como. Usted quiere ser exaltado por Dios, tiene que humillarse a la presencia de Dios. Hello. Por eso Juan era sabio y Dios lo terminó exaltando. ¿Cómo, pastor? Dice que la gente decía: wow, Juan, hombres como tú no han nacido, eres un profeta de respeto. Y dice que Juan le dijo: miren, del que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera desatar la correa de sus sandalias. Empezó Juan a bajarse. De repente Juan escribe otro verso y dice: porque es necesario que yo mengüe para que ¿qué? Para que él crezca. Pero el día que Juan estuvo en la cárcel y Juan estaba empezando a entrar en confusión, porque ahora a Juan le tocaba padecer. Todo el destino de Juan se había acabado en el Señor. Juan tenía que morir. Y ahora Juan manda a sus discípulos y dice: vayan y pregúntenle a Cristo si era él el que habríamos de esperar. Juan estaba en un proceso de su vida, pero ese proceso no lo mató espiritualmente, porque Juan había aprendido a humillar su espíritu delante del Señor. Y ahora el Señor, delante de toda la gente, dice: ¿ustedes han conocido profetas? ¿Ustedes han escuchado algún profeta? Y ahora les digo que no ha existido profeta que rompa matriz de mujer como es Juan. Porque él no solo es profeta, él es la voz de Dios en la tierra. ¿Sabe por qué Dios lo exaltó de tal plenitud? Porque dice la Biblia que el que ¿qué? Porque cualquiera que se enaltece será como humillado, y el que se humilla. O sea que hay gente que tiene envidia que Dios exalte a otro, que Dios lleve a niveles de gloria a otro, pero ellos no han pasado por el proceso de la humillación al Señor. Hay gente que quiere llegar a la cima pero sin humillarse a Dios, y nunca podrán hacerlo. Pero hay gente que están humillados al Padre y que de repente se ven en la cima y Dios mismo habla de ellos, Dios mismo lo señala, Dios mismo testifica de ellos. Yo vengo a hablarte, iglesia, en esta noche, que hay un tiempo donde Dios tendrá que mostrar la plenitud que Él puso en ti a otro. Pero no te interese que otro se ponga celoso. Alguien está aquí hoy. Disfruta lo que Dios ponga en tu espíritu. Disfruta lo que Dios pone en tu mano. Disfruta lo que Dios pone en tu alma. ¿Por qué? Porque el que se humilla será. Porque tú sabes el secreto de estar en la presencia del Padre, humillado en la gloria del Señor, reconociendo lo que tú eres, y el Padre transforma las áreas que necesitan. Diga conmigo: el que se humilla será enaltecido. Hay dos tipos de gloria. Está la gloria del hombre, que es alabada por el hombre, y está la gloria que da Dios. Hello. Y la gloria que da Dios no tiene que ver con la alabanza del hombre. El hombre podrá alabarte de una y mil maneras. Mire esto. Pero la alabanza del hombre tiene un límite que caduca en ti. Pero cuando Dios te enaltece o exalta tu vida,
No hay ni rumor de hombre que pueda paralizar lo que ya Dios te exaltó. Por eso usted mira a mucha gente que Dios es el que los promueve, y cuántas veces el diablo se le ha atravesado para tratar de detenerlos, pero nunca ha podido. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega la hora de que Dios exalta, Dios te exhibe delante aún de los infiernos. Y aunque ellos traten de detenerte, será Dios el que te lleva al destino. Porque cuando Dios comienza con un hijo a exaltar, alguien que está aquí hoy, a mostrarle su gloria, a mover su gloria sobre ellos, hay algo que no los puede detener, y son los envidiosos espirituales. Yo no sé si hay alguien aquí que dice: yo reviento, ay Dios mío, el cerebro del mismo infierno, reconociendo que Dios es el que me lleva en niveles de gloria. El Padre es el que me exhibe. Y está el problema cuando el hombre te exhibe, que el hombre, o la alabanza del hombre, el que te exhibe, tiene un momento de caducación, porque esa alabanza no te llena. Pero cuando Dios empieza a exhibirte, y cuando Dios te empieza a llevar al propósito, y cuando Dios es el que te lleva en los brazos, mira, el diablo mismo puede salir a hacerte la guerra, pero se va a encontrar con Dios, no contigo. Y hay gente que es promovida por los hombres, y cuando la gente es promovida por los hombres, hay un tiempo que el hombre puede ser detenido. Las promociones de los hombres caducan y se detienen, pero la promoción del cielo no caduca y nunca se detiene. Dios no acaba con alguien hasta que Él no terminó el propósito. Dios no termina con alguien hasta que Dios termina de escribir la historia de alguien. Yo vengo a hablar de una iglesia en esta noche que sabe que hay un crecimiento espiritual en su vida, que sabe que hay una perfección que viene para su corazón, que sabe que la altura del varón perfecto viene. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando Dios te lleva en los brazos, los infiernos van a hacer bulla, los infiernos van a hacer el más ruido que tengan. Pero cuando los infiernos terminan de hacer el ruido contigo, lo último lo último que ellos verán es que cuando Dios esté mencionando tu nombre en la eternidad, alguien está aquí hoy, cuando el cielo te está exhibiendo en la tierra, cuando haya milagros creativos que se hacen, cuando hay liberaciones de demonios que surgen, cuando hay cosas que acontecen por medio de ti, es que los cielos te están exhibiendo y mostrándole a aquel que quiso detener tu vida que Dios es más grande que todas las cosas que hay. Recotarama y socaraba. Yo declaro en el nombre poderoso del Eterno que un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio desciende sobre tu vida, y que el plan y el diseño, el propósito del Eterno te llevará hacia el destino que Dios dijo. Diga conmigo: podrá cruzarse el diablo que quiera, podrá levantarse cualquier boca mentirosa que quiera, pero de algo estoy seguro, es que Dios es experto en terminar lo que comenzó. Mire, es que Dios es experto en terminar lo que Él comienza. Y si Dios comienza algo en ti, Dios lo perfecciona. Si usted está aquí y usted ha cruzado por tanto, si usted ha pasado por tanto valle, si ha pasado por tanto desierto y está aquí, ¿sabe lo único que te dice eso? Es que los brazos de Dios te cruzó por ese desierto. Y aunque en ese desierto hayas tenido dolor, pero siéntete privilegiado que los brazos que te cargaron fueron los brazos de Cristo en ese desierto. Y que si hoy te trajo aquí, y si hoy sientes la presencia como yo la estoy sintiendo en esta noche, y si tú hoy sientes ese susurro, ¿sabe lo único que te está diciendo? Es que el cielo está contigo. Alguien está aquí hoy, y que cada área que salió en el desierto de ti fue para crecimiento de tu vida espiritual, y que aprendieras a reconocer que el que venía detrás de ti es más fuerte, más poderoso que las cosas que le harán. Diga conmigo: debo de humillarme a la presencia de Dios. Cuando un hombre o una mujer aprende a humillarse en la presencia de Dios, no se humillan ante la presencia de los hombres. Cuando un hombre y una mujer aprende a humillarse a la presencia del Padre, el susurro del hombre le da risa. ¿Sabe qué pasaba? Y es que dice la Biblia que Moisés venía. De repente dice la Escritura que había un pueblo enemigo que mataba a la gente que venía.
Había un pueblo que decía: vamos y matemos a los cansados, detengamos a los que están ya afligidos. Moisés caminaba y de repente dice la Biblia que Moisés no dejó que ese susurro llegara a su oído, sino que Moisés dijo: bueno, si Dios viene con nosotros, los enemigos no van a poder contra nosotros. O sea que el susurro y la bulla de los que intentan detenerte cuando vas al propósito no tiene que ver que tú te detengas, tiene que ver la humillación que está delante del Padre. Pastor, pero es que usted no entiende. Me ha ido tan mal, la pobreza que estoy cruzando, la desgracia que se me ha venido, el matrimonio se me está destruyendo, los hijos se me están destruyendo. Yo vengo a decirte esta noche: humíllate más en la presencia del Padre, porque te estás humillando en la persona correcta, que cuando Él mire tu humillación. Por eso el salmista David decía que era mejor caer en los brazos de Dios que en los brazos del hombre, porque cuando tú te humillas en los brazos del Padre, ese mismo brazo te va a levantar, y no solo te va a levantar, te va a llevar al destino que Dios dijo. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo esta noche, porque siento el Espíritu de Dios profetizarlo. Los que te perseguían, los que te corrían en la retaguardia, tendrán que ser aquellos que hoy se te escondan. Porque dice la Biblia que Dios dijo: y ahora pondré enemistad contra Amalek y contra ti, porque desde hoy tú atormentarás a Amalek todos los días. Reba y Shaba. Hay gente que va a atormentar demonios esta noche. Hay gente que va a atormentar espíritus demoníacos, que cuando los miren tendrán que atormentarse por cuanto te hicieron la guerra, pero no pudieron detener. Yo vine a hablarle a la iglesia esta noche que es un tiempo donde tú muestres lo que Dios hizo. Que cuando tú te humillas y no escuchas las voces contrarias, lo que te perseguía, hoy Dios lo va a poner a correr. Por eso la Biblia dice que por un camino vino. No. Por un camino vino. ¿Más por cuánto va a correr? Vamos, ¿más por cuánto va a correr? Por 7 caminos. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Cuando mi perfección llega al pueblo, pudo venir por un camino, pero van a correr por 7. ¿Sabe por qué van a correr por 7? Nadie se disperse si no está tan afligido de ver algo. ¿Sabe por qué está diciendo que por 7 van a correr? Porque cuando alguien está tan confundido, cuando alguien está tan afligido, no corre por el mismo camino. Todos se esparcen por un lado, otros por otro. ¿Sabes por qué? Porque tienen temor de lo que ellos antes perseguían. Y yo profetizo en esta noche que los que te perseguían en el mundo espiritual van a tener que correr por 7 caminos. Porque van a tener que conocer que el que está contigo y va contigo es el poderoso gigante. Alguien tiene que ponerse sobre su pie esta noche y decir a toda voz esta noche: los que me persiguen, los que me siguen, tendrán que correr por 7. Tendrán que huir por 7 caminos. ¿Sabe por qué? Le voy a decir esto esta noche. ¿Sabe por qué van a correr por 7 caminos? Porque no te van a ver a ti, van a ver a Cristo a través. Van a tener que ver a Cristo a través de ti. Cuando nos humillamos en oración al Señor, recibimos 4 bendiciones de parte de Dios. La primera es revelación. Cuando usted se humilla delante de Dios, lo primero que usted recibe, diga conmigo, revelación. Levante su mano derecha conmigo. Diga conmigo: yo voy a recibir revelación. Y la revelación tiene que ver con las cosas ocultas. La revelación tiene que ver con las cosas que van a hacer correr al enemigo, con las cosas que van a paralizar maldiciones, con las cosas que van a paralizar pobreza. ¿Y sabe con qué otras cosas? Con las cosas que están intentando crecer más que el poder. Alguien está aquí hoy de Dios que esté dentro de ti. Algo va a tener que revelarte Dios para que surjan las cosas que no han surgido. Número 2, mira esto: cuando alguien humilla en oración su espíritu ante Dios, luego de venir revelación también viene sabiduría. ¿Sabe por qué viene sabiduría? Porque el hombre que habla con sabiduría no habla por mente humana, habla por revelación. Y cuando Dios envía sabiduría, la tercera cosa que Dios va a enviar, diga conmigo, dominio. Vamos, levante su mano derecha, porque esto que estoy declarando lo va a venir sobre este pueblo.
va a venir dominio. ¿Y sabe con qué tiene que ver el dominio? Con que nadie te saque de las casillas donde Dios te puso. ¿Sabe qué tiene que ver dominio? Es que tú estás dentro de este cuadro y el enemigo está por aquí diciendo: te voy a hacer que te salgas a tu izquierda. Y el enemigo está haciendo hasta lo imposible, pero tú tienes dominio y dices: plantado en la casa de Jehová estoy como olivo verde. Yo estoy escondido en los atrios del Señor. Yo sé que el enemigo está rociando. ¿Sabes por qué? Porque ya vio la mesa que está preparada para los que esperan en el Señor. Y yo vengo a hablar a la iglesia que es un tiempo donde tú tendrás que sentarte a la mesa, donde a causa del dominio, a causa del poder que Dios puso, a causa de resistir, yo siento al Padre esta noche. Algo poderoso se va a quebrantar esta noche, a causa de estar plantado en la casa de Jehová, a causa de haber echado raíces a pesar de la tormenta, a pesar de las piedras, a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que viene, a causa de estar plantado en el Señor, a causa de estar resistiendo, a causa de estarte negando a ti mismo. ¿Sabe lo que va a provocar? Que venga un viento de gloria para tu casa y bendiga tu entorno completo. Yo siento al Padre, porque vendrá un dominio esta noche sobre todo lo que se mueve. Pero hay algo también. Y la cuarta cosa, mi alma alaba al Eterno. Y la cuarta cosa que viene cuando nos humillamos en oración a la presencia de Dios, es que viene humildad. Porque mientras tú te humillas a la presencia de Dios, tu corazón va a ser cada vez más humilde. Y si Satanás no pudo arrancar tus raíces con golpes, y si él no pudo moverte con golpes, con piedras y con viento, al ver tu crecimiento, lo que él va a intentar es que tu corazón se enaltezca. Porque hay personas que la gloria se les sube a la cabeza y se creen ellos los que son de gloria, mas Dios simplemente nos hace portadores de ella. Cuando usted está humillado a la presencia de Dios, lo cuarto que viene es la humildad en usted. Y es que cuando la gente le pregunte que cómo hizo o qué hizo para tener eso, usted no va a levantar el pecho y va a decir que fueron las 20 oraciones y los 40 días de ayuno. Usted va a decir: yo estaba, mira, yo le voy a decir algo. El día que a mí Dios me abrió el portal y el día que yo me encontré realmente con Dios, yo no estaba orando siquiera, yo no estaba ayunando siquiera. Ese día Él llegó y yo vi cómo se abrió un portal, una ventana en el cielo, como una luz iluminó donde yo estaba, y como la voz me dijo: permanécelo abierto, no lo cierres. ¿Sabe lo que yo entendí? Que si no había humildad, el portal no se mantiene abierto. Y hay gente que Dios le abre un portal, pero luego se lo cierra el Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque pensaron que lo que porta es de ellos y no de Dios. Y usted tiene que aprender que cada vez que va a la presencia del Padre, usted tiene que poner delante de sus pies, por mucha gloria que tenga, tiene que ponerla delante de Él y decirle: todo viene de ti y todo vuelve a ti. Por eso la Biblia dice que a los 24 ancianos en el cielo se les fueron entregadas coronas. Esos hombres eran reyes, esos hombres estaban en el cielo en un trono cada uno, pero cada vez que el que estaba sentado en el trono blanco se levantaba, los 24 arrojaban sus coronas ante Él y le decían: santo, santo, santo es el Señor. Porque todo tiene que ver con la humildad que el Padre nos pone en el corazón. Y no tiene que ver con lo que yo muestro, tiene que ver con lo que permanezco en lo que muestro. La humillación tiene que ver, gracias amado, tiene que ver con lo que yo muestro y permanezco en ello, no con lo que simplemente yo muestro. Porque ciertamente hay dos cosas en el hombre, mi alma alaba al Eterno. Hay dos cosas en el hombre, que hoy el hombre puede estar como la hierba del campo florecido, pero la segunda cosa es que en un mover de ciertas horas puedes estar seco. Y sabes lo único que te va a mantener es la humillación al Padre. Que en el momento de tu sequedad, que en el momento de tu quebranto, que en el momento cuando tú estás seco, porque mira, amada iglesia,
Yo vengo a decirte esta noche que la gloria de Dios, como no es nuestra, van a haber momentos que tú te vas a tener que secar. ¿Y sabes por qué? Porque si no nos secamos, no vamos al trono. No se vayan para ahí, vénganse aquí. Vénganse. Levante su mano al cielo, vénganse. Vénganse. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo, vamos. Hay áreas que van a crecer hoy. Hay áreas que van a tener que crecer. Y el Padre me hablaba y me decía estas palabras: mientras no haya humillación en el corazón del hombre, el hombre seguirá siendo el mismo. Pero cuando el hombre se humilla ante la presencia del Señor, ¿sabe lo que acontece? Estamos como estaban estas niñas ahí, con ganas de mover eso para adorar a Dios. Estamos como aquellos toros con ganas de salir al rodeo, diciéndole a Dios: Señor, ¿a qué horas abres la puerta para yo ¿a qué horas me abre la puerta para yo de entrar? Yo no sé a qué horas, pero yo lo que quiero es de entrar a la presencia del Padre. ¿Sabes por qué? Porque cuando estoy en ella es donde peleo las más grandes batallas que me atormentan día y noche. Así que hoy, esta noche, Cristo lo que más desea y anhela es que perfeccionemos cada área de nuestra vida en Él, y que aprendamos que todas las áreas de nuestra vida tienen una ferviente solución y perfección en el Señor. No te quedes siendo el mismo de siempre. No te quedes siendo como el abuelo, como papá, como mamá. No, sé como Cristo, porque lo que Él más quiere es perfeccionar tu vida. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas fueron, así quiero vamos a dírselo a Él. Dios llama hoy. Dios llama al pueblo a humillarse a la presencia de Él. ¿Sabe por qué Dios llama al pueblo a humillarse a la presencia de Dios? Porque Dios quiere convertirlo a usted en el mayor dolor de cabeza para Satanás, y no Satanás para usted. Mientras yo estaba en la presencia de Dios, yo miraba a la iglesia humillada ante el Señor, y el Señor me decía: las cosas que ellos no han podido crecer por años, yo las voy a crecer en un minuto. ¿Sabes por qué? Porque todo tiene que ver con la humillación a Dios. Dios conoce las debilidades de su corazón, y por cuanto Dios las conoce, Dios sabe cómo llegar para perfeccionarlas. Roma Shekarab Toremenkandaraba Sherababa y Koramama y Sherababa Ikatorama Shakarababa. Yo siento al Padre esta noche. Se rompió el velo que impedía